Buenas noches, hermanos. Una alegría estar nuevamente con ustedes en este culto. Y bueno, estábamos con la expectativa, ¿verdad?, de que hoy ya iba a finalizar la cuarentena, pero se ha extendido durante 2 semanas más. Así es que sigamos orando, apoyémonos en oración unos a otros y bueno, y apoyémonos espiritualmente unos a otros también. Siempre estemos indagando a través de las redes sociales cómo estamos, y de repente hay hermanos que están pasando por pruebas, de repente hay hermanos que están pasando por necesidad, de repente hay hermanos que están enfermos, y bueno, hay que apoyarse en oración, y si hay la oportunidad de apoyar materialmente también hay que hacerlo. Y quiero felicitarles porque muchos son los hermanos que en una u otra manera a través de nuestra hermana Beni han podido hacer llegar sus donaciones y para derivarlo a personas que están en necesidad. Desde ya nuestro agradecimiento y por si acaso no se ha cerrado las puertas para que sigan trayendo donaciones. Si usted siente en su corazón dar una ofrenda o traer víveres, aquí las puertas están abiertas y nuestra hermana Beni inmediatamente avisa, pasa la voz a las personas que conocemos que están pasando por necesidad. Bien, bueno, el domingo pasado iniciamos esta preciosa serie que lleva por título principal de Exiliada a Reina, basada en el libro de Esther. Y el domingo pasado en la noche hemos visto al primer personaje, pero habíamos puesto por título Análisis de un rey, ¿no? Y se trata pues de Asuero o Jerjes. Y bueno, y este rey habíamos visto, ¿no?, que era un personaje muy interesante porque este hombre reinó desde la India hasta Etiopía y la Biblia dice sobre 127 provincias. Pero también la Biblia nos dice que fue afirmado rey en Susa, capital de su reino. Pero también la Biblia nos dice en el capítulo 1, versículo 3, que este hombre hizo un gran banquete, tuvo invitados, ¿verdad? Y tuvo como invitados a sus príncipes, a sus cortesanos, que representaban lo más poderoso de Persia y de Media. También invitó a sus gobernadores, también invitó a sus príncipes de provincias. ¿Con qué motivo? Habíamos visto los motivos, ¿verdad? El primero, mostrar las riquezas de la gloria de su reino. El segundo motivo, quería que vean el brillo y la magnificencia de su poder. El tercer motivo, agasajar a todos durante 180 días. Bueno, la pregunta ¿por qué? Bueno, porque quería probar la fidelidad de su gente más cercana y también tenía un plan, ¿verdad? Invadir Grecia. Entonces, para eso requería la fidelidad o la lealtad de todos. Pero qué mejor a través, pues, de un banquete, ¿no?, de una cena. Pero luego la Biblia dice que hizo otro banquete en el versículo 5. Entonces, pero después de todo esto, después de haber estudiado todo esto acerca de este personaje y los 2 banquetes que había realizado, ¿qué podemos o qué análisis o qué diagnóstico hicimos acerca de Asuero o Jerjes? Bueno, en este primer análisis pudimos ver que Asuero era una persona sumergida en paganismo. También habíamos visto que era un personaje lleno de soberbia en su corazón. Habíamos visto también que este hombre buscaba su propia gloria y alabanza. Pero también habíamos visto que Asuero o Jerjes era un borracho descontrolado, ¿verdad? Y habíamos visto, ¿no?, que a manera de aplicación que nosotros debemos tener mucho cuidado de caer en la idolatría. Un creyente está libre de caer en idolatría, no está libre. Puede idolatrar su propia vida, puede idolatrar su propia vida, puede idolatrar su propia familia, puede idolatrar su trabajo, puede idolatrar el deporte, puede idolatrar algo que arrime a Dios del trono de su corazón.
Entonces, un creyente puede ser un idólatra, a pesar que es un hijo de Dios. Así que tengamos bastante cuidado. Un creyente está libre de la soberbia, no está libre de la soberbia. Un creyente está libre de buscar su propia gloria, no está libre. No está libre un creyente de buscar su propia gloria. No está libre de que busque que lo alaben. Por eso que el creyente que está en plena comunión con Dios, todo lo que haga lo va a hacer para la gloria de Dios. ¿Un creyente puede ser borracho? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, si un creyente se aleja del Señor, se aparta del Señor, es más posible que regrese a esas sendas descontroladas. Pero también un creyente puede estar borracho espiritualmente, por supuesto que sí. Cuando deja de tener comunión con la palabra de Dios, comienza a embriagarse de otras cosas que no son para su edificación. Por eso que la Biblia nos dice, ¿no?, que no son embriaguez con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Bien, pero hoy nos toca analizar a otro personaje. Y hoy el título del sermón se titula Análisis de una reina. Análisis de una reina. Y bueno, pues es cierto, ¿no? En todos los países, cada gobernante siempre viene acompañado de su esposa, o se le conoce más como la primera dama, ¿verdad? Y siempre el periodismo, todo el mundo está a la expectativa de que la primera dama se equivoque en algo para que sea noticia. Es bien raro, ¿verdad?, que se escuchen noticias positivas, ya sea del gobernante o de la primera dama. Siempre están buscando lo negativo, que es lo que da más rating, lo que da más noticia, y por qué no decirlo, lo que da más dinero. Mientras más se equivoque el gobernante y su esposa, mientras más errores cometan, eso es lo que da más dinero, o sea, más noticia. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste. En vez de exaltar lo positivo que pueda ser una pareja presencial, más se anuncia lo negativo. Tenemos también a la familia real, y lamentablemente los periodistas o los paparazzis no están buscando lo positivo que ellos puedan hacer. Están ahí a la expectativa para enterarse si uno de ellos se va a divorciar, si otro está saliendo con otra mujer, o si está saliendo con otro hombre, y eso para eso es lo que da noticia, en vez de exaltar lo positivo. Bien, aquí la Biblia nos va a decir las cosas como son, ¿no? Va a exaltar lo positivo y va a anunciar lo negativo, ¿no? Entonces, Dios sí edifica, Dios sí forma, ¿no? Dios sí educa, enseña. Entonces, Dios enseña tanto lo negativo como lo positivo, ¿no? Y bueno, y podemos ver que en primer lugar, en el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Lo que podemos ver es que esta dama era una mujer que destacaba por su gran preparación y administración para celebraciones de esta magnitud. Usted recuerde de que el rey Asuero había organizado una gran cena, una gran celebración, y para muchas personas. Entonces, a la par, mientras el rey se reunía con los varones en un lugar, la reina se reunía con las mujeres en otro lugar. Entonces no podían las esposas con sus mujeres que la acompañaban estar donde estaban los varones. Estaban separados, ¿no? Separados. Y bueno, pero aún así, así como el rey tenía personas que le administraran este tipo de reuniones, la reina también tenía personas que le administraran este tipo de reuniones, pero ella era la que pues dirigía, así como el rey Asuero también dirigía su reunión. Entonces era una mujer muy preparada y una excelente administradora para hacer este tipo de reuniones. Entonces, pero también la Biblia dice en el versículo
10, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bigta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar, y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, ¿no? Entonces dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, si bien es cierto, Vasti era una mujer muy preparada, una excelente administradora. Bueno, no podemos negar que desobedeció a su rey y marido, pero su desobediencia estaba justificada. Nadie va a defender que una esposa tenga que someterse a su marido de modo incondicional. Se celebraban pues grandes festividades en Persia. El reino de Asuero había alcanzado enorme extensión. Hacía 13 años que él reinaba. Todo Susa, la capital, estaba llena de personajes que habían llegado de numerosas partes del imperio. Entonces el rey celebraba banquetes a diario. La reina también, como leímos en su momento, realizó banquetes para las mujeres. Y según leemos en el libro de Esther, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó que Vasti se presentase ante el banquete para mostrar a los príncipes congregados allí la belleza, la hermosura, pues, de su esposa, en este caso de la reina. Y la Biblia lo resalta, ¿no? Porque era muy hermosa. Ahora, lamentablemente, ¿no? Asuero fue muy irresponsable al ordenar, en este caso, que su esposa venga. Pero, por otra parte, la Biblia nos dice por qué. Porque el rey estaba alegre por el vino. O sea, en otras palabras, estaba borracho. El domingo pasado estudiamos, ¿no?, que los persas eran conocidos porque eran bebedores. Se embriagaban sin límites. Y recuerden que habíamos visto que había una ley que a nadie se le podía obligar a beber, sino que todos podían tomar de su voluntad. O sea, todos podían beber sin límites, no había un freno allí. Y Asuero, como rey, era el más desenfrenado en este caso. Entonces, y en ese desenfreno, en esa borrachera descontrolada, ordena a 7 eunucos que traigan a su esposa, ¿no? Y bueno, pero también, por otra parte, vemos que Vasti podía ser una mujer preparada, una excelente administradora, una mujer noble, ¿no? Pero era pagana, no conocía a Dios, no conocía al Dios de Israel. Entonces, ¿eso qué nos hace ver? Que usted, amigo, si nos escucha, usted puede ser una persona en las altas esferas del gobierno, puede ser un exitoso empresario, puede ser un exitoso microempresario, puede ser una excelente ama de casa, un excelente padre de familia. Usted puede ser excelente en todo, pero si no conoce a Dios, la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? O sea, si usted no tiene a Dios, no tiene nada. Podrá en este mundo haber alcanzado muchas cosas, pero si no tiene a Dios reinando en su vida, usted no tiene nada. Y esta mujer, materialmente hablando, terrenalmente hablando, lo tenía todo, tenía preparación, era una excelente profesional, era una excelente reina y era hermosa, lo tenía todo, pero no tenía a Dios. También es posible que Vasti fuera muy orgullosa, pero pensar que el motivo de su negativa a presentarse al banquete era solo el orgullo sería un grave error. En Persia,
las formas sociales dictaban que las mujeres quedaran recluidas. Nunca las mujeres aparecían en los banquetes públicos delante de los hombres, y mucho más cuando eran organizados por el rey. Vasti comprendió que un requerimiento así solo podía explicarse por el exceso del vino que pues había ingerido el rey. Y eso lo entendió bien ella. Entonces, y el rey quería jactarse de ella en su borrachera, porque Vasti era hermosa. Y porque quería que la vean, y quería mostrarla pues como si Vasti fuera un caballo o como si Vasti fuera un objeto. Entonces, no es tanto porque realmente quería honrar a su esposa, simplemente quería mostrar su objeto para que todos la vean cuán hermoso es. Pero también Vasti sabía con toda seguridad que habrían consecuencias por negarse a mostrarse. Entonces, a pesar de ello, pues, ella decidió negarse, ella decidió no presentarse ante el rey. Entonces demostró que consideraba ella de más valor su dignidad como mujer que el mismo favor del rey ante, pues, el deseo de este hombre de exhibirla públicamente. Ahora, Vasti sabía las consecuencias. Vasti sabía lo que iba a ocurrir. Era una mujer muy preparada. Sabía, ella conocía. Entonces, las consecuencias que vemos están bien mostradas en la Biblia. La Biblia misma nos dice, hace un momento leímos, ¿no? Se nos dice que Asuero se enojó mucho y ardiendo en ira, luego preguntó a sus consejeros, ¿no? Porque se nota acá que este hombre era muy legalista, ¿qué había de hacer con la reina? ¿No? Si nosotros vemos acá en el versículo 2:13, dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Entonces, el rey les pregunta, ¿no? En el versículo 15, les preguntó, ¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos, ¿no? Y bueno, y el 16 dice, y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino, ¿no? Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Entonces, hasta el versículo 18 está hablando pues este varón Memucán, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que Asuero se enoja y arde en ira. Entonces, el consenso fue de que la reina había pecado contra el rey y contra todos los príncipes y contra todos los pueblos, en este caso contra todos los varones del pueblo. El argumento clave usado por estos consejeros fue que cuando llegara a oído de las mujeres o de las esposas este hecho, tendrán en poco a sus maridos. Entonces el consejo fue seguido y Vasti pues fue destituida de su cargo. Y ahí en el versículo 19 dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor.
Entonces agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Entonces, acá pues vemos, ¿no?, que Vasti no pudo presentarse más delante del rey, y la ley ordenaba también que todo marido fuese señor en su casa. Pues el versículo 22 dice: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publique esto en la lengua de su pueblo, ¿no? Bien, entonces hemos visto, ¿no?, pues que Vasti era una mujer que destacaba por su preparación y por su administración, ¿no? También vimos que Vasti era una mujer muy orgullosa, ¿no?, pero también eso no quitaba de que esta mujer hiciera respetar su dignidad. Pero también Vasti, por lo mismo que era una mujer muy preparada, Vasti sabía las consecuencias que iba a afrontar si es que no se presentaba ante el rey, ¿no? Y bueno, ahora, por lo que a nosotros, en este caso, por lo que a nosotros afecta, sabemos que la ley de Dios ordena que el hombre sea el Señor de la creación. Según vemos en la historia del paraíso, por tradición seguida prácticamente en todos los pueblos, esta prerrogativa ha sido usada lamentablemente con arrogancia por los hombres, como un arma para mantener esclavizadas a sus mujeres, especialmente en los pueblos no cristianos. Pero ojo, mucho cuidado, también se ve en casos del pueblo, en el pueblo cristiano. Entonces es innecesario el sufrimiento que ello ha acarreado a la mujer en el curso de los siglos. O sea, es innecesario ampliar, ¿no?, cuánto ha sufrido la mujer por la pésima interpretación que muchos hombres han hecho, ¿no?, acerca de este episodio de la reina Vasti. Ahora, entre los judíos, la mujer ha tenido siempre una posición dignificada. El cristianismo ha contribuido también a la liberación de la mujer de todo lazo de servidumbre que pudiera infringir o atentar contra su dignidad apropiada. El apóstol Pablo nos dice que a la esposa ha de estar sometida a la autoridad del marido en el hogar, pero no cabe la menor duda que cualquier exigencia del marido contraria, en este caso, a las leyes de Dios, ha de ser rechazada por la mujer. Lo mismo se aplica a lo que afecta a la dignidad de la mujer. No podemos olvidar, pues, que ha habido ocasiones en que también la mujer ha abusado también de sus derechos y procurado subyugar al marido, rechazando totalmente la ordenanza de sumisión. Dios, pues, no puede permitir ni lo uno ni lo otro. Pero veamos más ampliamente, ¿qué podemos aprender de Vasti? Hemos visto, ¿no?, hemos hecho un análisis, ¿no?, pero ahora vamos a ver un diagnóstico. Vamos a hacer un diagnóstico, ¿no?, acerca, pues, de Vasti. ¿Qué aprendemos de Vasti? Primer diagnóstico, que el corazón del rey y de cualquier esposo está en las manos de Dios. Aunque hombres como Asuero, porque Asuero representa a los esposos inconversos, a los jefes ásperos, a los gobernantes malvados, ¿no? Entonces, aunque hombres como Asuero pueden ejercer autoridad sobre sus esposas, Dios es el rey de toda la tierra. Usted recuerde que el Salmo 47:7 dice: porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y el corazón, pues, de las autoridades terrenales están en manos de Dios, pues a todo lo que quiere Dios lo inclina, porque Proverbios capítulo 21 versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Entonces, a todo lo que quiere Dios, pues lo inclina, porque Él es amo y Señor de todo. Él es el que pone reyes y quita reyes. Ahora, hermana, señora, señorita, algún día será esposa, si estás casada con un hombre que no te ama el Señor, puedes mirar a Cristo cada día. Pon tu esperanza en Cristo,
para que por el poder de su Santo Espíritu, si es la voluntad de Dios, tu esposo sea ganado para Cristo por tu conducta casta y respetuosa. Ahora, esto no es novedoso, porque lo que te acabo de decir lo dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, y dice lo siguiente: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, tiene que haber respeto. Hermana, señora, amiga, tiene que haber respeto. Y si tú eres hija de Dios, pues la única manera de ganar a tu esposo para Cristo es orando por él, respetándolo. Y bueno, y si hay algún tipo de abuso físico, pues la Biblia no dice que agarres un palo. Tú tienes a las autoridades para que te defiendan, tienes autoridades. Había mujeres que lamentablemente por defenderse han agarrado a golpes a sus esposos y ahora están en la cárcel, cuando ellas lo hicieron en defensa propia, ¿no? A veces, lamentablemente, en vez de hallar justicia, se topa con la injusticia. Entonces, si bien es cierto, no se aprueba la violencia, pero esto es lo que ocurre, ¿no? En estos tiempos la justicia está al revés. Y donde el ladrón queda libre y la víctima está encerrada por defenderse, ¿no? Entonces, igual es en este caso, pero tiene que reinar el respeto, ¿no? El respeto mutuo. Entonces, es por eso que acá el apóstol dice, ¿no? Sean ganados, o sea, sus esposos que no conocen al Señor, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero también, ¿qué aprendemos de Basti? Que la esposa es llamada a sumisión respetuosa. Vamos a ampliar más esto, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos da licencia, ¿no? O le da licencia también a la esposa para desobedecer a su esposo, sea creyente o inconverso. Porque la Biblia dice, ¿no? Perdón, no da licencia, porque la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. A menos que le pida desobedecer un mandamiento directo de Dios en las Escrituras, ¿no? En Hechos capítulo 5, versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Que les habían prohibido a Pedro, ¿no? Y los apóstoles que no prediquen en ese nombre, que no prediquen a Jesús. Les estaban prohibiendo eso a ellos. Pero ¿qué podían hacer ellos? Porque ellos tenían una orden, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Pedro le responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, y ellos salieron de ese lugar y continuaron predicando la palabra de Dios. Entonces, al enfrentarse a requerimientos de parte de sus esposos que son contrarios a las Escrituras, deben pedir ayuda en oración a Dios para expresarles su desacuerdo con una actitud correcta. No deben responder con pecado, hermana. No responda con pecado. No responda con pecado cuando sus esposos pequen contra ustedes. Deben vencer, como dice la Escritura, con el bien el mal. ¿Y dónde dice eso? En Romanos capítulo 12, versículo 17 y el versículo 21, que dice lo siguiente, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, practicando una sumisión respetuosa. Eso es lo que dice en Romanos 12, 17. Pero también que dice Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermana, ¿cómo usted está comportándose en su casa? Porque acá la Biblia, como leímos en su momento, dice no pague a nadie mal por mal. Que dice el Señor que procures lo bueno, que practiques la sumisión respetuosa.
Luego la Biblia recuerda que te dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermana, ¿cómo usted está comportando en su casa con su esposo? Usted que es hija de Dios, usted que honra a Dios, usted que alaba a Dios, usted que conversa a Dios en oración. No me diga que puede orar a Dios y que puede cantar a Dios después que ha tratado mal a su esposo. Si usted es una persona guiada por el Espíritu, si usted ha tratado mal a su esposo o ha reaccionado mal contra su esposo, bueno, no creo que usted tenga paz. Entonces, acá Dios está aconsejando pues que usted lleve una vida practicando una sumisión respetuosa y que no sea vencido de lo malo, sino que con el bien usted pueda vencer el mal. Y por si acaso, para añadir algo, Dios en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en el versículo 33 mismo capítulo dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Pero dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, ese es el segundo diagnóstico que vemos en Vasti. Recordemos, el primer diagnóstico, que el corazón del rey está en las manos de Dios. Usted recuerde que Asuero representa al esposo inconverso, o puede ser también al esposo creyente pero carnal. Asuero representa a los jefes ásperos, al gobernante malvado, ¿no? ¿Ya? Entonces, el primer diagnóstico, que el corazón del rey está en las manos de Dios. El segundo diagnóstico, que la esposa es llamada a sumisión respetuosa. Y el tercer diagnóstico, que el ejemplo ejerce influencia. El rey Asuero temía que el ejemplo de su esposa desobediente tuviera una influencia negativa sobre las demás mujeres de su reino. No sabemos si esto hubiera ocurrido, pero sí conocemos el principio de la influencia. Otras mujeres son influenciadas por la forma en que otras responden a la autoridad, sean esposas de pastores o no. Otras imitarán lo que usted hace. Y todo comienza dentro del hogar. Las hijas observan cómo la mamá reacciona ante un error del padre. Luego las hijas van a faltar el respeto al padre. Y es por eso que alguien una vez dijo, si tú te enamoras de una señorita y si tú quieres saber si es la voluntad de Dios o si es la persona indicada para tu vida, primero observa cómo esa señorita se porta con su padre o se comporta con su padre. Si es una señorita que le falta respeto a su padre, es desobediente, entonces ya sabes la esposita que vas a tener en el futuro. Pero si es una señorita que probablemente, a pesar de que su mamá se ha equivocado, que lamentablemente su mamá tenía unas reacciones negativas contra el papá, pero aún así ella, guiada por la Escritura, dice, no, estas cosas no agradan a Dios, la Biblia más bien me dice que honre a mi padre. Entonces, y tú ves que esa señorita respeta, le habla con respeto a su papá, y seguramente a su papá hasta le puede responder mal a ella, puede hasta tratarla mal verbalmente, o puede ejercer maltrato psicológico, pero ella está orando por su padre, honra a su padre. Entonces tú ya puedes ver ahí una gran esposa, una mujer respetuosa. Entonces las influencias son poderosas, para bien o para mal. Una vez alguien le dijo a un joven, ¿no? Yo tengo miedo casarme. ¿Por qué le dijo el consejero? Porque tengo miedo de ser igual a mi papá. Mi papá fue así, yo no quiero. No quiero y tengo miedo. Tengo miedo de iniciar una relación con una señorita, tengo miedo de fallarle, de repente yo salgo igual. Y el consejero le dijo, no vas a ser igual, porque ahora eres hijo de Dios y tú debes dejar influenciarte por el consejo de Dios, porque Dios es un buen ejemplo. Entonces,
y bueno, y eso le dio mucha confianza a este muchacho, ¿no? Y bueno, ahora está felizmente casado con una persona que ama mucho al Señor. Entonces, y eso se da viceversa también. Señorita, usted está orando por Sidonio, y bueno, y si usted cree que ese jovencito reúne, ¿no?, las características o las exigencias, bueno, pero no habría nada de malo que un día le diga al joven: quisiera conocer a tu mamá, a tu papá, y bueno, y ahí usted vea cómo él trata a su madre, ¿no? Ahí vea si es un joven hacendoso en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente se tiene que ver que la señorita sea hacendosa en su casa, también el varón, porque si no, un día te vas a casar y a la final te casas con un haragán que para echado todo el día en el sofá y no hace nada. Entonces, y bueno, pero vemos, ¿no?, que el principio de la influencia está presente en el hogar y en todos lados. La señorita que no respeta a su padre, es bien difícil que respete a su jefe en su trabajo, a su profesor en el colegio o a su profesor en su universidad, y es bien raro que respete a su pastor en la iglesia, ¿no? Entonces, por eso que todo comienza en el hogar, ¿verdad? Y qué importante es tener en cuenta la palabra de Dios. Entonces hemos visto pues 3 diagnósticos de la reina Vasti después de haber hecho un análisis, ¿no? Que pues el corazón del rey está en las manos de Dios. Luego que la esposa es llamada a la sumisión perfecta y que el ejemplo ejerce una influencia poderosa. Hermana, espero que usted esté dando un buen ejemplo a sus hijas. ¿Y por qué? Porque un día ellas tendrán sus esposos y en vez de formar mujeres sabidas, formemos mujeres sabias. Forme usted, hermana, mujeres sabias, ¿no?, que sepan edificar su casa y que estén preparadas espiritualmente para enfrentar cualquier tipo de circunstancia adversa que pueda ocurrir en la relación conyugal. ¿Qué le parece si oramos? ¿Ya? Padre Santo, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por este análisis y diagnósticos que hemos visto en la vida de Vasti. Y, Señor, si bien es cierto, muchas mujeres, Padre, están pasando por momentos muy difíciles con esposos que son inconversos. Y, Padre, rogamos por ellas para que tú les des sabiduría, Señor, y que por su paciencia, Señor, por su temor a ti, Señor, por su conducta casta y respetuosa, como dice la Biblia, sus maridos puedan ser ganados para Cristo muy pronto, Señor. Pero también, Padre, que toda mujer en Cristo recuerde que es llamada para tener una sumisión respetuosa y que recuerde que su ejemplo va a ejercer una poderosa influencia en la vida de sus hijas. Padre Santo, rogamos pues, Señor, que en esta noche mis hermanas en Cristo y mis hermanos en Cristo tomen decisiones importantes en su vida para tu gloria y tu honra. En el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.